Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a Acrópolis. Hace mucho que no nos encontrábamos y agradezco hoy este maravilloso reencuentro. El tema que quiero hoy analizar es el tema del Internet. Hace unas semanas me encontré con un documento donde se analizan las velocidades y los costos del Internet en todo el mundo. Es importante destacar que África, el continente africano y el continente americano, principalmente Latinoamérica, es uno de los continentes más rezagados que existen a nivel mundial. Esta gráfica que encontré y estos números que encontré hablan sobre, por ejemplo, el internet más rápido en el mundo es en Japón, en promedio, y él tiene 61 megas por segundo a un costo de $27. Después pasamos a lugares como, por ejemplo, Francia, donde la velocidad promedio es de 18 megabytes por segundo. Después pasamos a Estados Unidos, donde la velocidad promedio es de 4.8 megabytes por segundo. Eh, Pasamos, por ejemplo, a Canadá, 7.6 megabytes por segundo. Y bueno, México es interesante porque México no aparece dentro de la gráfica, aparece dentro de los países con señalización roja, aparece con más de $20 y su velocidad no puede ser medida porque aparece inclusive por debajo de las 2 megas por segundo en la tabla, ¿no? Es decir, tiene una penetración baja, ¿no? Una penetración baja y una velocidad muy, muy baja y muy costosa. Acá quiero llamar la atención en algo. A veces cuando contratamos nosotros internet, y más en este país, México, no tomamos en cuenta aspectos muy importantes. Primero, no es lo mismo la velocidad de internet, es decir, para ser más específicos, en México se hace publicidad a través del ancho de banda. Te dicen que tú vas a descargar, por poner un ejemplo, a 2 megabytes por segundo. Ese es el ancho de banda. Sin embargo, esa no es tu velocidad de descarga. Para obtener tu velocidad de descarga es necesario que tú dividas ese ancho de banda entre 8. Es una fórmula matemática, al fin y al cabo, que es el Internet, sino una cuestión de ingeniería. ¿Y qué es de ingeniería sino una cuestión de física y matemática? Por lo tanto, una vez que dividamos nuestra velocidad de ancho de banda entre 8, sabremos nuestra velocidad de descarga. ¿Sí? Por lo tanto, no se dejen llevar por la publicidad. Si te dicen que vas a tener una velocidad de 10 megas por segundo, es el ancho de banda. Sin embargo, eso hay que dividirlo entre 8. Es muy simple. El ancho de banda es el tamaño de una carretera. Entre más angosta sea la carretera, más rápido pueden pasar los carros. ¿Sí? Sin embargo, la limitante matemática siempre, o la limitante física en cuestión de Internet siempre será la misma. Deberíamos dividir ese ancho de banda entre 8 para obtener la velocidad real. Pero ahora vamos a temas mucho más complejos. Temas que no analizamos y que no tomamos en cuenta al contratar el Internet, que es muy importante y por qué es de gran relevancia que México tenga Internet de alta velocidad. Otro de los aspectos importantes, cuando contratamos una mayor velocidad podemos acceder a información mucho más rápida. Esto no significa que porque podamos acceder de manera más eficiente a más información, por lo tanto nos haremos más inteligentes. Por supuesto que no. Pero sí es cierto que al ingresar a mayor velocidad tenemos mayores alternativas y por lo tanto tenemos más opciones. Y las opciones nos dan capacidad de elegir. Estas capacidades de elegir a la vez se reproducen en información que a veces es inaccesible para otros individuos. Vamos a decir un video en YouTube. Imagínense una velocidad de 512 gigabytes por segundo, donde quiere cargar el documental sobre la situación del narcotráfico en México. Este documental está disponible en distintas resoluciones. Y la mejor resolución, vamos a decir, está en 1080p, es decir, High Definition.
Sin embargo, con un internet de 512 GB por segundo, no podremos acceder a una buena calidad de sonido y a una buena calidad de imagen. Muchos dirían, ¿qué tiene? Al final de cuentas nos vamos a informar y es exactamente el mismo contenido independientemente de la resolución de la pantalla. Y eso es cierto. Sin embargo, con una velocidad de 512 GB por segundo, solo podríamos cargar el documental y no podríamos abrir otra página alterna. Es decir, vamos a citar un ejemplo. Digamos que en el caso del documental del narcotráfico aparece un documento que es esencial para leer, ¿no? Uno de los comentaristas o analistas dice, y es necesario que la gente consulte este texto o consulte este documento que expidió la Cámara de Diputados. Cuando queramos ir a ese documento, nos daremos cuenta que el video se nos va a trabar o se nos detendrá y que el documento que queremos cargar tardará mucho tiempo, lo cual nos conlleva a que probablemente no podamos acceder a toda esa información porque también tenemos un tiempo limitado. A nadie le sobra el tiempo. Esto hace que la capacidad de información entre un usuario que tiene una velocidad de velocidad mucho más eficiente y mucho más económica pueda acceder a información en menor tiempo y con mayor agilidad que lo que pueda hacer un usuario que paga una velocidad lenta y muy costosa. Ahora, es importante tomar en cuenta, y esto quiero hacer aquí como un paréntesis, las velocidades de internet van a variar siempre. No es lo mismo descargar un documental que esté en un servidor en México a que esté un servidor en Finlandia o en Hong Kong o en India o en Rusia. Es obvio que la velocidad de transmisión va a ser más lenta. Ahora, es importante tomar en cuenta que el internet también nos funciona para que nosotros nos podamos comunicar, para que nosotros podamos acceder y poder poner al servicio de otros usuarios información que creemos vital. Por ejemplo, este video. Este video está cargado en 1080p, en una velocidad de 1 mega contratado de ancho de banda. Tendría aproximadamente yo algo así como 150, 125 gigabytes por segundo en velocidad real. Yo tardaría en subir este video alrededor de unas 2 horas en la definición que quiero. Eso si el servidor de YouTube no me lo rechaza por la lenta transmisión de información. Sin embargo, con un nuevo internet que contraté, ahora puedo acceder a esa información y puedo subir esta información en cuestión de minutos. Eso hace una gran diferencia. Eso hace que la información no solamente sea eficiente, sino que sea oportuna. Por lo tanto, ahora que vayamos y conozcamos nuestros nuevos planes de internet, pongan mucha atención en esto que les digo. El ancho de banda no es lo mismo a la velocidad de descarga. Y tomen en cuenta sus necesidades. Tomen en cuenta y sean conscientes de que esa frase de es el mejor por, más vale malo por conocido que mejor por conocer, es una frase de pesimistas, es una frase de conformistas. Hay que a veces arriesgar, hay que tomar riesgos con nuevas empresas que están incursionando en el mercado, que probablemente nos pueda salir peor esta empresa que contratamos nueva que la que ya teníamos, pero la experiencia y el haber conocido otro tipo de empresa ya nos enriquece, porque ya sabemos que tenemos dos opciones a las cuales nunca hay que recurrir, y así podemos irnos por opción. Un consejo personal: yo he cambiado 4 veces de compañías de telefonía, de internet y de televisión, y hasta ahora solamente una, que era una compañía que aquí en San Luis Potosí lleva ya un poco de tiempo, se llama Mascom, es buena dentro de lo que cabe, es buena, es muy económica, eso sí, es muy económica, y digo que es buena dentro de lo que cabe porque había ocasiones en que fallaba el internet, fallaba la telefonía y fallaba la televisión. Sin embargo, fueron pocas, esporádicas, y el costo es muy bajo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía antes contratado 8 megas de internet, televisión
y telefonía ilimitada en llamadas locales y nacionales por algo así de 800 pesos, 750 pesos, o sea, es una ganga. Eh, Después yo también contraté Infinitum, es una porquería de servicio, cada tercer, cuarto día me cortaban la señal. Actualmente estoy con la compañía Axtel. Eh, Hasta el momento me ha dado buen servicio. Hay algo que tomar en cuenta. Esta compañía ofrece una velocidad extrema, que son 200 megabytes de ancho de banda, ¿no? Dividido entre los 8 que habíamos dicho, aproximadamente debo de descargar 25 megabytes por segundo, lo cual no sucede así porque no he encontrado ningún servidor que pueda descargar a esa velocidad. El servidor con el que más rápido he descargado es a 16 megas por segundo. Estamos diciendo que descargo aproximadamente 1 gigabyte por cada minuto, minuto y medio, lo cual es muy bueno. Es simétrico, lo mismo de subida que de bajada de la velocidad de internet. Esto lo estoy conectando vía Ethernet. También hay que tomar en cuenta que cuando tenemos internet y queremos aprovechar el máximo de internet, lo mejor es conectarlo directamente a la fuente. Porque hay muchas interferencias, las paredes, las televisiones, los focos, bueno, es decir, hasta las puertas metálicas hacen interferencia en la red inalámbrica. Entonces, pues lo mejor es hacerlo vía alámbrica. También quisiera hacer aquí un paréntesis y decirles que no se dejen engañar cuando les dicen que tienen que cumplir un contrato. O sea, si ustedes no están recibiendo el servicio y les hace ineficiente se les hace ineficiente ese servicio, ustedes inmediatamente lo pueden cancelar. Lo que se puede hacer en ese caso es ante un notario público cobra alrededor de 1.500 a 2.500 pesos por dar fe y legalidad a un acto. No es mucho dinero, o quizás sí es mucho dinero para algunos, pero también hay que tomar en cuenta de cuánto dinero vamos a gastar también pagándole un mal servicio a alguien, ¿no? Entonces, igual ahí se compensa. Y ante el notario público se le trae al sitio, toma fe y legalidad de la velocidad, se toman capturas de pantalla, se imprime el documento y se firma el documento ante el notario público, lo cual le da fe y legalidad. Y con ese documento nos presentamos a la Profeco, levantamos la denuncia y decimos que queremos terminar el contrato. Y se termina inmediatamente por incumplimiento del contrato, porque ellos prometieron una velocidad de internet, ¿no? Entonces ya no la están dando, por lo tanto se les termina el contrato. Es muy sencillo. Cualquier duda o pregunta que tengan, háganmela saber y con gusto se las contestamos aquí en Acrópolis. Y muchas gracias por haberme escuchado y bueno, nos vemos en el próximo análisis. Hasta pronto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a Acrópolis. Hace mucho que no nos encontrábamos y agradezco hoy este maravilloso reencuentro. El tema que quiero hoy analizar es el tema del Internet. Hace unas semanas me encontré con un documento donde se analizan las velocidades y los costos del Internet en todo el mundo. Es importante destacar que África, el continente africano y el continente americano, principalmente Latinoamérica, es uno de los continentes más rezagados que existen a nivel mundial. Esta gráfica que encontré y estos números que encontré hablan sobre, por ejemplo, el internet más rápido en el mundo es en Japón, en promedio, y él tiene 61 megas por segundo. A una conexión baja y una velocidad muy, muy baja y muy costosa. Acá quiero llamar la atención en algo. A veces cuando contratamos nosotros internet, y más en este país, México, no tomamos en cuenta aspectos muy importantes. Primero, no es lo mismo la velocidad de internet, es decir, para ser más específicos, en México se hace por costo de $27. Después pasamos a lugares como, por ejemplo, Francia, donde la velocidad promedio es de 18 megabytes por segundo. Después pasamos a Estados Unidos, donde la velocidad promedio es de 4.8 megabytes por segundo. Pasamos, por ejemplo, a Canadá, 7.6 megabytes por segundo. Y bueno, México es interesante porque México no aparece dentro de la gráfica, aparece dentro de los países con
señalización roja, aparece con más de $20 y su velocidad no puede ser medida porque aparece inclusive por debajo de las 2 megas por segundo en la tabla, ¿no? Es decir, tiene una penetración baja, ¿no? Una penetración